Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hace unas semanas publiqué un vídeo aquí en el canal sobre la posible configuración de la línea defensiva del Barça femenino de cara a la próxima temporada. Estuvimos debatiendo acerca de cómo podría quedar conformada dicha línea defensiva, teniendo en cuenta todas las jugadoras que terminan contrato, posibles renovaciones, cesiones, jugadoras que puedan entrar o que ya están en dinámica con el primer equipo, fichajes, etcétera, etcétera. Y terminamos pues valorando dichas alternativas. Yo os di dos opciones que veía entre comillas factibles o que me parecía que podían ser interesantes para el Barça y os dije lo que yo haría. Tenía pendiente hacer este vídeo respecto al centro del campo y seguramente pueda hacer algo similar también con el ataque. Al fin y al cabo, así podemos repasar toda la plantilla de cara al año que viene y más o menos tener un esquema de pues, posibles refuerzos, cesiones, jugadoras que deberían continuar en el Barça, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del centro del campo, sobre las centrocampistas de la temporada que viene, creo que hay menos carpetas abiertas que en la defensa. Me parece que es precisamente en esta línea defensiva donde más trabajo tiene el Barça en todos los sentidos, respecto a renovaciones, fichajes, buscar ciertos perfiles en el mercado, ver qué pasa con ciertas jugadoras que están cedidas o que supuestamente están en dinámica del primer equipo, como Judith Pujols, pero que no juegan nunca con el primer equipo, y creo que hay más temas que valorar. En el centro del campo creo que hay menos trabajo en ese aspecto, pero hay un problema o carpeta importante, como le queráis decir, respecto a la continuidad o posible sustituta de Kira Walsh. Ahora mismo en plantilla, en esa línea del centro del campo, hay 4 jugadoras con contrato de cara a la siguiente temporada. Únicamente voy a hablar de la 25-26, que son Alexia, Aitana, Patri y Vicky. La única que termina contrato al acabar este año, este 2025, bueno, en verano, es Kira Walsh, es la única centrocampista que termina esta temporada su vinculación con el club. Y voy a hacer un pequeñito disclaimer, y es que no voy a incluir o no voy a hablar propiamente de Engen y de Pina. Simple y llanamente porque a Engen la incluí en ese vídeo de defensas, porque es donde está jugando básicamente y donde mejor ha rendido en el Barça. Por lo tanto, ya hablamos de su posible continuidad, posición, etcétera, como central. Y Pina, como ahora mismo está jugando prácticamente todo como extremo, falsa extremo, pues me he limitado a dejarla en esa posición. Si queremos incluir a Pina en el debate de las centrocampistas, lo mismo que voy a decir, añadir el nombre de Claudia Pina, que tiene contrato con el club hasta 2026, y tenerla en cuenta pues en esa posición de interior por banda izquierda, que es donde sumaba minutos antes de jugar un poquito más adelantada. Para mí, no me voy a entretener mucho en esto, deberían de quedarse todas estas futbolistas, tanto Alexia, Aitana, Patri, Vicky, y si queréis añadir, como decía, a la propia Pina o a Engen, pues yo haría porque continuaran el año que viene, no venderlas o renovar a quien hubiera que renovar, pero que siguieran en plantilla. Por supuesto, si fuera viable conseguir la renovación de Walsh, si ella quisiera quedarse, evidentemente para mí sería una renovación, os diría que hasta importantísima, una renovación clave. Como creo que no va a querer, como creo que se va a ir por los motivos personales que quizás algún día quiera contar o no, pero es un tema pues familiar, no es un tema deportivo, ni de dinero, ni nada, quiere volver a Inglaterra, veo difícil que pueda continuar. Ojalá cambie eso, ojalá se lo replantee estos meses y finalmente quiera quedarse en el Barça. El tema es que el club conoce la situación de Walsh desde hace más de un año. Hay que tenerlo claro, no es una sorpresa que va a llegar en mayo de 2025, cabe dejarlo cristalino esto. Entonces son conscientes de su situación, de su posición, y si finalmente no se llega a un acuerdo de renovación, no creo que sea porque el Barça la quiera echar o no la valore como futbolista, porque no es el caso, sino porque, bueno, pues cumple estos 3 años de contrato, desea volverse a Inglaterra y se termina su paso por el Barça. Si existiera esa posibilidad de que se quedara, yo haría lo posible por renovarla. Si no es posible, si no quiere seguir aquí, pues oye, no vamos a atar a nadie ni a obligarlo, entonces pues se irá y ya está. Pero con todas las demás contaría al 100%. En cuanto ahora a las jugadoras que están cedidas o en dinámica o que puedan estarlo de cara a la temporada que viene, la segunda categoría a contemplar, vamos a decirlo así, tenemos a Giulia Dragoni cedida en la Roma. Yo contaría con ella, a mí me gustaría que volviera. Sé que hay algunas personas un poco haters de Dragoni, me lo hacen saber en los comentarios, que no les gusta, que no la valoran bien, que tiene mucho que mejorar, que no saben para qué volvería. A mí me parece un diamante en bruto, me parece una de las jugadoras más talentosas que ha tenido el Barça B
femenino en los últimos años y prefiero que la tengamos nosotros a que la tenga un rival directo. Y creo que si no está en el Barça no le van a faltar ofertas en otros buenos equipos. Entonces, por lo menos le daría una oportunidad. Si pasa las temporadas, no digo 10 temporadas, pero van pasando los meses o los años y no encaja o no hay manera, pues oye, pues no pasa nada, se intentó y no cuadró. Pero yo haría porque volviera al Barça, porque pudiera estar en el primer equipo y hacer un poco algo similar como con Vicky, que poquito a poco vaya encontrando su hueco. Evidentemente no va a ser titular el primer día ni el primer año, es normal, no lo han sido otras jugadoras importantísimas, pero que vaya sumando minutos y se vaya adaptando pues a un equipo que evidentemente no es fácil, que tiene un estilo muy propio, para lo bueno y para lo malo. Cabe decir que Dragoni también puede jugar en la posición en la que está teniendo minutos ahora mismo Pina, un poquito más adelantada, como falsa extremo también. Precisamente Jonathan decía que la veía pues un poco en esa posición que ocupa Kika, incluso entre líneas, media punta. Bueno, puede partir bien sea del centro del campo o en la posición de falsa extremo, da igual. Creo que es que donde no juegue una puede jugar la otra, entonces podemos hacer el puzzle como queramos, ¿no? Si contamos a Dragoni, pues eso, la posición de extremo, pues un hueco más que te queda en el centro del campo o viceversa. Eso no me agobia mucho, ¿no? Me parece ser muy purista ahí del 11 de Twitter, pero luego el tema es lo que haga en el campo, las indicaciones que le den, el rol que tenga y no tanto si en el esquema, pues eso, de SofaScore, si juega medio metro más adelantado o medio metro más atrasada. Eso da un poco igual. Otra centrocampista que está en este caso en dinámica del primer equipo es Alba Caño. Para mí, a gusto personal y por ella, por su desarrollo, por el tiempo que lleva en el Barça B, creo que debe salir. Creo que es una jugadora que me recuerda, quizás termino estando equivocadísima, pero al caso de María Pérez o Dari Mingueza. Creo que se están estancando en el Barça B. Sé que está en dinámica con el primer equipo, pero no tiene el protagonismo propio de esa posición. Está jugando muchísimo menos de lo que hacía Vicky, por ejemplo, de lo que hacía Martina. No sé si va a ganar más protagonismo en esa segunda parte de la temporada, pero creo que los minutos que ha tenido, no voy a decir que hayan sido horribles, quizás el peor ese partido en Riazor, pero no me han entusiasmado tanto. Entonces, este rol que tiene este año, como digo, no me parece gran cosa y no creo que pueda continuar así más temporadas ni que le puedas ofrecer algo mejor. No la veo como una jugadora al uso de la plantilla del primer equipo, pues teniendo el rol que tiene, que si Patrick, que si Pina, que si Walsh, Alexia, Aitana, Vicky, sinceramente no lo veo. Entonces, creo que lo mejor es que salga del Barça, los términos que decidan ellos, pero me cuesta verla como jugadora propiamente del primer equipo. Sinceramente, creo que es difícil. En cuanto al Barça B, lo hemos comentado también en algún vídeo directo, me parece que tienes ahora mismo en tus manos una de las generaciones más prometedoras, al menos desde que yo llevo siguiendo fútbol femenino, especialmente en cuanto a centrocampistas. Tienes nombres muy, muy interesantes. Lo que pasa es que son jugadoras jóvenes, jugadoras que casi, entre comillas, recién llegan al Barça B, algunas ni han completado una temporada en el filial y creo que no hay que ir con prisa. Sí que me gustaría ver alguna de ellas en dinámica el año que viene, pero me cuesta verlas propiamente la plantilla del primer equipo, sobre todo porque no están en dinámica ahora. Estoy hablando pues del caso de Serra Jordi o de Lorena Cubo, de Simsac. Son jugadoras que pueden ocupar esa posición del centro del campo, no a veces, pero que ni están entrenando con el primer equipo, ni juegan con ellas, ni van convocadas nunca. Entonces sería, entre comillas, pasar de 0 a 100. Por eso lo veo difícil. Veo complicado que eso ocurra. La única que está en esa posición es Scherteley. A mí me encanta Scherteley, me parece un caso parecido al de Dragoni, creo que es especial, creo que es una jugadora diferencial, que además es muy madura, que ya tiene un rol protagónico en la selección absoluta de Suiza, que sí, que no es la más competitiva, pero bueno, que se está enfrentando a grandes selecciones y compitiendo en grandes torneos. Es esperable que vaya a la Eurocopa de 2025, que precisamente se celebra en ese país. Entonces es una jugadora que creo que está un pasito por delante de otras de su edad, tiene 17 y 18 años, pero no sé si el año que viene ya daría el salto al primer equipo o se podría contemplar una cesión como Dragoni. No me parecería mal esta alternativa. Si ven que no va a sumar minutos, si no tienen aún muy claro si lo ubican más como interior o como pivote, más en la base de la jugada, no vería mal una cesión. O creo que con ella incluso puedes permitirte ganar un año. Es decir, este año está teniendo minutos con el primer equipo, pocos, pero está teniendo. Oficialmente no es tan dinámica, podría estarlo el año que viene. Aún va a tener 18 años, no hay que ir con prisa, no es una angustia, no tiene que cerrarse todo en una temporada. Por lo tanto, quizás no la veo ya en esa plantilla del primer equipo, pero
podría seguir aún en el filial o si no cederla. En cuanto a fichajes, como veis, tenemos a varias jugadoras que tienen aún contrato, la posibilidad de que vuelva Dragoni, la posibilidad de contar con Scherteley. Me parece, como decía al principio del vídeo, una línea donde no hay tantas carpetas abiertas y tanta incertidumbre como en la línea defensiva. Por lo tanto, no me volvería loca en el mercado en absoluto. A lo sumo haría un fichaje, ninguno más. Creo que la posición de interior la tienes más que cubierta. Incluso aunque Pina juega algo más adelantado, lo hiciera Dragoni, sigues teniendo alternativas. Y realmente la duda está en la continuidad de Wolves y consecuentemente en que necesites una sustituta para ello o no. Si Wolves continuara, que sería para mí el caso ideal, ningún fichaje, tenemos el centro del campo cubierto maravillosamente, jugadoras con más experiencia, más jóvenes, jugadoras que están precisamente en el pic de su carrera, o sea, no tocaría absolutamente nada más allá de recuperar a Dragoni. Fin, ese sería mi centro del campo para el año que viene. Si esta alternativa no es posible y Wolves se va, entonces valoro distintas opciones. Para suplir precisamente a Wolves, mantendría a todas las jugadoras con contrato que os decía antes, Alexia, Patri, Aitana, recuperaría a Dragoni, mantendría también a Vicky con el primer equipo y la primera opción sería fichar una pivote. Me vais a preguntar mucho por esta, lo hemos hablado también a veces, pero seguís comentándolo en los comentarios de los vídeos, que a quién traería. Me remito siempre a lo mismo. Para mí la mejor opción sería Yui Hasegawa, pero me parece absolutamente inviable. Como me parece inviable y estamos hablando de suplir a Kira Walsh, que me parecen palabras mayores, no hay ningún nombre que me motive especialmente. Los que a veces han salido, sinceramente, se me quedan cortos. Que luego son jugadoras que creo que bien rodeadas y en partidos de liga o de copa lo van a hacer bien, no va a ser un desastre. Pero es que estamos hablando de que ahora mismo tenemos en esa posición a Patrick Guijarro y Kira Walsh, que para mí son las dos mejores pivotes del mundo. Cualquier cosa que no se acerque a eso, en cierto modo te va a saber a poco. Va a ser un cambio a peor. El tema es cómo lo gestiones, cómo lo potencies, cómo rodees a esa otra futbolista, puede que se note más o menos. No tiene que ser para nada un desastre, ni muchísimo menos, no estoy diciendo eso. Pero va a ser un fichaje que a lo mejor, bueno, correcto, sí, que no te ilusiona, ¿no? Que no te levanta del asiento. Eso es lo que me pasa con algunas alternativas que habéis dejado, pues como Vilde Boerrisa, que es una jugadora a la que yo he defendido y que me gusta, o como Andrea Jacinto, me parecen buenas futbolistas, pero para ser mínimamente importantes en un equipo como el Barça, que aspira a ganarlo todo cada año, no lo sé. Es que se va a Kira Walsh. Ese es el problema, ¿no? Esa disparidad es lo que me choca. Y creo que lo podrían hacer bien aquí, pero claro, lo de Walsh son palabras mayores. Por eso a mí tampoco me gustaría el fichar en esa posición, sino que podría contemplar una opción B, que es mantener a todas las jugadoras que mencionaba antes con contrato, recuperar a Dragoni y poder alternar como sustituta de Patri, precisamente pensando en esos partidos de Liga o de Copa, entre la propia Engen, que a mí no me encanta en esa posición, pero a ver, en ciertos contextos va a rendir bien, tampoco se va a desmoronar el centro del campo porque ella esté ahí, ni mucho menos. Y, hipotético caso, si el Barça fichara a Laia Alexandri, saber que ella también puede jugar en esa posición. Entre Patri como opción titular, por supuesto, Engen y Laia, ir salvando los platos o ganando tiempo hasta ver otras opciones en el mercado o esperar a que puedas contar con alguna jugadora del filial, verdaderamente en el primer equipo. Opción C es mantener todo lo que decía antes, pero en vez de apostar ahí por Engen o por Laia, por si se van o no viene Laia o ninguna quiere jugar ahí o lo que sea, contar directamente con alguien del filial. En cierto modo, jugártela, bien sea poner ahí a Scherteley o bien sea poner ahí a Serra Jordi o a Lorena Cubo, irle dando minutos, especialmente en partidos más asequibles, y contar con que vas a tener a Patri disponible y en cada partido importante jugar a ella. Es un riesgo, evidentemente, porque como no sea así, pues nos van a temblar las piernas, pero bueno, el Barça no suele tener plantillas muy amplias, suele jugar un poco con fuego. Recordemos el año pasado que en línea defensiva se inventó a Engen de central y subió a Martina del filial y salió bien, entonces a veces toman este tipo de decisiones. Por lo tanto, tampoco me extrañaría que si no ven una alternativa que les guste especialmente, pues esperen que Engen renueve, que creo que quieren que sea así, mantener a Patri, por supuesto, e ir viendo qué alternativas hay en el B, porque aprovechar ese talento que formaste tú, pues también es importante. No descarto esta opción en absoluto. Yo os quiero leer en comentarios, quiero que me digáis qué haríais vosotros.
con todos los nombres, si alguna jugadora con contrato le daríais salida, si subiríais a alguna futbolista del B definitivamente, si recuperaríais o no a Dragoni, qué haríais con Schertley, en fin, qué configuración haríais vosotros, teniendo en cuenta que lo normal es que el Barça tenga, vamos a decir, 6 centrocampistas. 7 sería ya maravilloso, ¿no? Para plantilla amplia, pero con doblar posiciones yo me doy por satisfecha viendo el precedente de años anteriores con plantillas cortas. Con tener a 6 centrocampistas yo ya lo veo bien. Así que lo dicho, os leo en comentarios, os deseo, como siempre, felices fiestas, feliz Navidad, que tengáis una muy buena entrada de año y nada, nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.